Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Por aquí les saluda Emily Contreras. Formo parte de la familia del Centro Cristiano Torrefuerte, ubicada en Caracas, Venezuela. De parte de nuestro apóstol Neris de Morillo y de nuestros pastores principales, Claudio Ojeda y Elizabeth de Ojeda, le queremos dar la más cordial bienvenida. Esta noche traigo un tema, el cual titulé De las raíces al fruto. Esto basado en el lema del mes de febrero, el cual se titula Bases Profundas. Cuando analizamos esta palabra, ¿verdad? Este lema, bases profundas, quizás en nuestra mente llegan de inmediato imágenes de la construcción de un edificio, de las bases de la construcción de un edificio, incluso también las raíces de una planta o de un árbol. Considero que para todos la palabra bases profundas representa firmeza, arraigo, solidez y por tanto seguridad. Ahora bien, debemos preguntarnos en nuestras vidas, ¿verdad? Cabe que nosotros nos planteemos, valga la redundancia, preguntas como, ¿son mis raíces realmente profundas? ¿Tengo mis bases sólidas? ¿Estoy firme y soy inamovible? Y sobre todo a la hora de que llegue un ventarrón a mi vida. O por el contrario, soy movido como una hoja por el viento. A ver, esto puede resultar fácil, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver de qué manera realmente están nuestras raíces, nuestras bases. Dios coloca, mejor dicho, incluso permite situaciones, ¿verdad?, que nos van a mostrar a nosotros si estamos bien firmes o no. Por ejemplo, si eres una persona que tiendes a molestarte, a irritarte, si siempre te la pasas preocupado, molesto, ofendido o herido, ¿verdad? Si por un jefe gruñón, por personas que comentan de ti, eso te hace moverte, ¿verdad? Te ocasiona, te afecta emocionalmente. Allí tú vas a darte cuenta, nosotros todos vamos a darnos cuenta, que realmente nuestras bases no son muy profundas, nuestras raíces, ¿verdad?, no son realmente lo que deberían de ser. Quiero mostrarte bíblicamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña al respecto. Para ello vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27, donde dice, leamos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ella cayó. Fue grande su ruina. Aquí se está hablando de una casa, ¿verdad?, que está construida sobre la roca. También nos habla sobre una casa construida sobre la arena. La casa construida sobre la roca me está indicando que es una casa construida firme, en terreno firme, con solidez y con seguridad. En cambio, la casa que es construida sobre la arena puede ser rápidamente maniable, puede ser destruida. La roca representa ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, su palabra, sus enseñanzas, toda la esencia, todo lo que representa a Dios en nuestras vidas. Muchas veces los árboles tienden en ciertas situaciones buscar, por condiciones de terreno, buscar tener que sus raíces sean cada vez más profundas para poder obtener agua, para poder tener los nutrientes necesarios, para que el árbol, su tronco y sus ramas permanezcan firmes. En nuestras vidas, los vientos fuertes son todas aquellas circunstancias que pueden llegar de manera imprevistas. Por ejemplo, una enfermedad,
un mal matrimonio, un hijo que de repente incluso se descarría, toma mal camino, la situación económica de un país, un desempleo, cualquier cosa que realmente nos afecte, que sean problemas que son evidentemente externos, no ocasionados por ti mismo, pero llegan a tu vida. Incluso la pandemia que nos llegó y nos sorprendió prácticamente al mundo entero. Vivir para Cristo no nos exime de sufrir algunas dificultades, pero sí te aseguro, ¿verdad?, que la misma palabra nos garantiza que esas dificultades no van a ser para siempre, porque Dios en su palabra nos promete que va a estar con nosotros. Eso lo podemos ver en Juan 16:33. Leamos. Dice así, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él, Jesucristo, venció al mundo. Y nosotros, como sus herederos, como sus hijos, como sus seguidores, tenemos esa promesa. Si aprendemos y creemos estas promesas como estas, ¿verdad?, tengan por seguro que cada día sus raíces cristianas de fe serán cada vez mayores. Cuando sabemos que Dios es quien tiene el control, que es Él el dueño de todas las cosas, que Él nos tiene en la palma de su mano, cuando sabemos que ningún arma forjada contra mí, contra ti va a prosperar, cuando le creemos que fuimos escogidos, ungidos por un Dios todopoderoso, no vas a ser movido de una manera tan fácil. Quizás soplen los vientos, quizás te muevan un poco, ¿verdad? Pero no te va a tumbar, no va a lograr, ¿verdad?, que seas arrancado. Tenemos el ejemplo de las palmeras, lo sabemos, lo conocemos. Dicen que las palmeras, cuando llegan huracanes, vientos muy fuertes, ellas llegan incluso a doblarse. Pareciera que estuvieran a punto de caer, pero no lo logran, ¿verdad? El viento no lo logra. Ellas, luego de pasar la tempestad, vuelve a erguirse. Y esto resulta porque sus raíces están bien arraigadas al suelo fértil. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos permanecer de una manera firme y buscando ese suelo fértil, esa agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo dice, vamos a leer: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice que estemos firmes, siempre constantes, siempre creyendo, siempre manteniendo ese deseo de buscar en Él aquello que necesitamos. La mejor manera que esto ocurra es permaneciendo, ¿verdad?, en el estudio de la palabra, en la oración, persistiendo en la oración, congregándonos, para, así como los carbones encendidos, podamos darnos calor. Congregarse es fundamental, mis hermanos. Es uno de los elementos que nos van a ayudar a mantenernos con carbones encendidos. Por otra parte, también es cierto que debemos observar, cuando estamos haciendo una comparación, una analogía con los árboles, ¿verdad? Vemos que existen árboles que existe un árbol que se llama el árbol de los pastores, es en África. Estuve investigando sobre el tema y hablan que es un árbol que externamente no crece mucho. Es un árbol que máximo mide de 7 a 10 metros, pero sus raíces han tenido incluso récord Guinness de más de 60 metros de profundidad. Son árboles que su fruto tiende de alimento para los animales de ese terreno árido en África. Sus hojas llegan a ser medicinales
igual que sus troncos. Entonces es un árbol que si bien su estampa externa no es la más grandiosa, sus raíces sólidas lo hacen ser un árbol muy útil, ¿ok? Y ese árbol, la razón por la que ese árbol tiene raíces tan profundas es por la necesidad de buscar esa agua, de ese nutriente que ayude a que la parte externa del árbol sea de gran utilidad. Bueno, así debe suceder con nosotros. Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Dios, y para ello debemos conocerle, debemos buscar por medio del estudio de la palabra su esencia. Dios nos insta, nos invita a conocerle, nos invita a leer el manual de vida, la palabra de Dios. Para ello, quizás en ocasiones necesitamos de ayuda. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, pero a veces necesitamos la ayuda también externa de un maestro, de una persona que nos guíe. Por allí también va la importancia del congregarse, de buscar una buena iglesia con sana doctrina que nos ayude a crecer. El apóstol Pablo vivió muchas dificultades. Estuvo preso, fue azotado varias veces, incluso naufragó, lo mordió una víbora. Y nada de esto hizo que él se moviera, que él sintiera ay no, Dios no está conmigo. No, todo lo contrario. Él permanecía firme. Sabía que Dios tenía un propósito en su vida, sabía que Dios era quien dirigía sus pasos y no desesperaba. Él esperaba pacientemente, con gozo en su corazón, cumpliendo la voluntad de Dios. Pablo es un ejemplo de que podemos seguir firmes en el Señor a pesar de las dificultades. Quizás pienses que no te puedes comparar con Pablo. Y bueno, en efecto, o sea, no somos Pablo. Cada uno hemos sido hechos de una forma única por el mismo Padre que hizo a Pablo. En lo personal admiro al apóstol Pablo y creo que cuando Él nos invita a ser imitadores de Él, como Él es imitador de Cristo, nos está diciendo y nos está reflejando, es posible para ti también. Porque resulta que el Dios que le dio esa convicción a Pablo, el Dios en el que él cree, el Dios que lo ungió, el Dios que lo llamó, el Dios que lo preparó, es el mismo Dios que a ti el día de hoy o en el transcurso de tu vida te llamó, te escogió, te ungió y te está formando. Quiero de verdad invitarles a que escudriñemos en las Escrituras, busquemos, indaguemos en el crecimiento de nuestra fe. La palabra de Dios debe ser tu agua, tu nutriente, porque allí se encuentra Cristo, quien es el Verbo, y como tal es de suma importancia reconocer que separados de Él, separados de Dios, nada podemos hacer. Cuando titulé este tema de la raíz al fruto, es porque, y me he enfocado más en las raíces, porque dependiendo de la raíz, vamos a ver el fruto. En Gálatas 5, del 22 al 23, el Señor nos muestra de esta manera de qué fruto se está hablando. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que cada uno de nosotros debe mostrar. Que cuando nuestras raíces se profundizan y adquieren de ese nutriente, es para que tú de una manera externa, es para que cada uno de nosotros de una manera externa pueda mostrar el fruto del Espíritu Santo. No hay frutos personales, no lo hay, no lo debe haber. Son frutos del Espíritu Santo. Que se vea el amor de Cristo, que se vea el gozo en medio de la dificultad, que se vea que tienes
esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos puede ayudar a avanzar en medio de las dificultades. La paciencia para saber esperar el momento oportuno, la benignidad para no permitir que el mal se apodere de tus emociones, la bondad para compartir aunque tengas poco, la fe y la fortaleza de que hay un Dios que todo lo puede y que ese momento difícil que estés viviendo, allí no te vas a quedar. Mansedumbre, tu carácter apacible, un carácter que te permita también sobrellevar esas situaciones difíciles, la templanza, firmeza. Eso es el fruto que el Señor quiere que nosotros podamos mostrar, y eso mediante el crecimiento, mediante el nutriente de buscar la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo Jesús. En este momento quiero orar, quiero compartir una oración por cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí presentes. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias a ti, mi Dios, porque nos permites conocerte, porque tu palabra profundiza, Señor, nuestros sentidos, porque es tu presencia, Señor, quien nos hace crecer, Padre. Que nuestras bases, que nuestras raíces, Señor, sean cada día más saciadas por tu presencia, Señor. Que nuestra necesidad de alimentarnos sea de tu palabra, Señor. Que hoy, mañana y siempre seas tú quien nos provea, Señor, de aquello que necesitamos, para mostrar, Señor, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, hasta aquí esta breve enseñanza. Le agradezco a Dios y a mis pastores, a mi apóstol y a toda la congregación. Me despido. Chao, feliz noche.